tema de hoy, don para dar. ¿Qué significa dar? ¿Por qué debemos ser generosos? ¿Por qué debemos ser generosos desde lo espiritual? Sí, vamos a hablar desde lo espiritual porque vamos a hablar del don de dar, el don de entregar. Vamos a ver dos puntos importantes. Por eso es vital que ustedes se queden hasta el final de esta media horita que tenemos devocional. Primero, tenemos que aprender a recibir para poder dar. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo durante el devocional. Segundo, un nuevo ser. Hay que entender que para poder asimilar, poder desarrollar ese don que tenemos en el Espíritu Santo de Dios, debemos pedirle a Dios que nuestro ser sea renovado. Un ser renovado comienza a hacer la tarea de la generosidad. Realmente es importante nosotros comenzar a ser transformados desde lo espiritual para entender que ser generoso viene de Dios. Ser generoso viene de Dios. Quiero decirles en esta mañana que cuando nosotros vivimos bajo la gracia, si usted y yo entendemos que vivimos bajo la gracia de Dios, debemos ser generosos. Debemos también vivir bajo gratitud. Debemos dar con gratitud. Nuestro Dios y Padre eterno entregó a su único Hijo por amor a nosotros. No porque Él creyera que nosotros merecíamos la salvación. No, sino porque Él es generoso. Porque Dios es inmensamente generoso, inmensamente misericordioso con nosotros. Si usted y yo no entendemos eso, del amor tan grande que Dios nos ha dado, continuaremos siendo egoístas con nosotros mismos y con los que están alrededor de nosotros. El cristiano tiene como uno de los más grandes retos desarrollar el principio de dar. El principio de dar. Muchos dicen ser cristianos, pero nosotros nos damos cuenta que de hecho los cristianos, hay muchos cristianos, muchos, que no han aprendido a estar en este don, el don de dar. Lo mejor que podemos entregar, eso es lo que debemos dar, lo mejor que usted tiene. No entregar todo a medias, o no tratar de seleccionar lo peor para los demás, o lo que no es completamente bueno para los demás. Vamos a leer Romanos 12:8. Para partir de allí, nosotros estamos viendo, ya llevamos 3 semanas viendo lo que son los dones espirituales. Romanos 12:8, o manifestaciones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 12:8 dice así la palabra de Dios. Busquen por favor en sus Biblias y compartamos juntos palabra de Dios para nuestras vidas. Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, hablando de los dones espirituales, el que reparte con liberalidad, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. En otras versiones bíblicas dice: si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Y si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. ¿Sí? Hagámoslo con alegría, hagámoslo con generosidad. Y por eso, en un mundo egocentrista, el mundo, como les he dicho siempre,
no te enseña a vivir en fe. Si usted anda en el mundo se dará cuenta en las redes sociales, televisión, etcétera. Aquí en estas redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, usted hace scroll constantemente y mira pantallazos y verá que hay un común denominador. Es un mundo que busca el ego, es un mundo que busca el humanismo, el centrarse en el ser humano y no centrarse en Jesucristo, no centrarse en lo espiritual. Cuesta entender en un mundo como el estamos actualmente el principio de dar. Cuesta entender y poner en práctica el principio del dar. Tal vez sea algo muy simple para algunos, pero es muy importante profundizar en este don de dar. Un corazón generoso nace de aquel que antes recibió con alegría. Recibió con alegría. Para que usted pueda dar, ¿qué debe primero hacer? Para que usted pueda dar, debe aprender a recibir con alegría. Si usted no sabe recibir, no sabe dar. ¿Y qué es lo que primero debemos recibir? A Jesucristo en nuestro corazón. Debemos aprender a recibir la influencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si usted no ha recibido, si usted no recibe diariamente la palabra de Dios, si usted no recibe lo espiritual, si usted no recibe a Dios, no le acepta, en realidad no va a poder dar, porque si yo recibo a Cristo, paso de un mundo egocentrista a un mundo controlado por Dios. Controlado por Dios, y si yo entiendo que soy controlado por Dios, el amor de Él me lleva a ser generoso. Mucha gente no sabe dar porque no sabe recibir. Y tenemos que aprender a recibir lo que es de Dios. Por eso debemos meditar profundamente en este don de dar, pues es dado por Dios y debemos aprender a recibirlo. Antes, personalmente quiero darles un testimonio personal. Antes pensaba que todo tenía un valor, que nada es gratis. Así pensaba yo, nada es gratis. Este es el mismo pensamiento que tiene mucha gente, que nada es gratis. Todo tiene un negocio, detrás de todo hay un negocio. Y puede estar en la mente de inclusive los hijos de Dios. Muchos hijos de Dios viven este principio del mundo, no principio de Dios, que nada es gratis. Esto lo digo porque yo era así. Yo era uno de aquellos, se lo digo personalmente, que me sentía incómodo recibiendo algo generosamente, algo gratis de parte de otros, y no me agradaba mucho. Siempre le decía a usted, tiene que recibir algo a cambio. Debemos aprender entonces a alegrarnos con aquel que nos entrega. Y también hay que aprender algo muy importante, hijos de Dios. Si usted quiere aprender a dar, aprender a desarrollar este don maravilloso del Espíritu Santo de Dios, de dar, alégrese también cuando otros reciben. Muchos hijos de Dios, muchos cristianos, cuando un amigo recibe algo, o cuando el vecino recibe algo, qué sé yo, se gana algo, muchos hijos de Dios, en vez de alegrarse, se entristecen. Se entristecen porque aquel recibió y yo no lo recibí, porque el vecino recibió y yo no lo recibí. ¿Cómo entonces identificamos una persona que abunda en la generosidad? Cuando esa persona primero sabe recibir alegremente, no se siente incómodo, sino que aprovecha el instante para poder dar alegría a su corazón y dar alegría a los demás.
Y segundo, se alegra con las cosas buenas que pasan a su alrededor y que les pasan a otros, a pesar de que nosotros no tengamos de pronto la fortuna de algunas cosas, ¿no? Debemos aprender y alegrarnos con aquel que nos entrega, porque cuando hay una interacción de generosidad, los dos se alegran. Se alegra quien entrega y se alegra quien recibe. Y es la misma alegría, ¿cierto? Debemos aprender a alegrarnos. Debemos decir gracias y motivar para que aquel que te entrega lo siga haciendo. ¿Sí? Gracias. Y motivarlo y decirle gracias. Y cuando entregues algo generosamente a alguien, también debes motivar a esa persona, ¿cierto? A quien recibe el regalo, para que también haga todo con alegría, para que también desarrolle ese don de dar. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. A muchos les cuesta recibir un abrazo. A muchos les cuesta recibir un cumplido. A muchos les cuesta, hijos de Dios, porque tal vez desde pequeños nunca recibieron amor. Tal vez desde pequeños no les dieron amor. O de pronto recibieron cosas materiales, pero no les dieron amor y no aprendieron a recibir amor. Y ahora es extraño recibirlo. Cuando yo ingresé al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, a la herencia que ahora me toca, yo comencé a sentirme incómodo con muchas cosas, porque yo veía tanto amor de parte de Dios que no podía comprenderlo. Y ahí es donde inicia un proceso de aprender a recibirlo. Este es el caso de muchas personas, tal vez sea su caso. Vamos a leer Mateo 10:8. Mateo 10:8. Para redondear la idea que les estoy presentando en esta mañana. Mateo 10:8. Dice la palabra de Dios: sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En otras versiones bíblicas dice: sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. Nosotros recibimos de gratis lo que Dios nos ha dado. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entreguemos con amor. Aquí dicen: sanen a los enfermos. Esto no quiere decir que usted ahora imponga manos sobre todo mundo para sanar. Ore por sanación. Y sanar no es simplemente imponer manos. Usted sana también cuando da amor, cuando presta atención a alguien, cuando habla con alguien, le mira a los ojos y escucha a alguien. Así también está dando de su tiempo, está dando de su atención a los demás. Disfrutemos de estar en compañía con alguien, pero démoslo todo a esa persona, demos toda la atención, entreguemos toda la atención de nosotros a los demás. Así también sanamos, ¿sí? Devuélvanles la vida a los muertos, suministro de vida, el suministro de vida que Jesucristo entregó en la cruz por nosotros, a nuestras vidas. Nosotros también la damos con sacrificio a los demás, dando vida de la vida que Dios nos ha dado. Sanen a los leprosos y libren a los endemoniados, a los demonios. Libren de los demonios a la gente, ¿sí? Libren de los demonios, libren de la rabia, libren del enojo,
de la angustia, de la opresión a los demás con una palabra de aliento, con una palabra de amor. No cobren nada por hacerlo. No seamos interesados cuando hagamos algo generosamente. Si queremos aprender a dar, debemos entender que usted y yo somos administradores de la generosidad que Dios nos ha dado. Solamente administramos la generosidad de Dios. Todo le pertenece a Dios y Dios nos da lo necesario y aún más para que podamos compartir al prójimo. Muy bien, nos queda un poco tiempo, pero continuamos en esta última parte. Vamos a entender como segundo punto un nuevo ser, un ser generoso. Para yo apropiarme realmente de lo que Dios me ha dado, debo entender que debo transformarme, que debo renovar mi ser, que el Señor renueve mi mente y mi corazón. El ser humano que no tiene a Cristo es un ser egoísta por naturaleza. Todo su interés gira en torno a Él, a su misma persona y en todas las áreas de su vida, no solo en la financiera. Cuando hablamos de egoísmo, cuando hablamos de generosidad, cuando hablamos de dar, la gente cree que estamos hablando de cosas materiales mayormente. No solo en la vida financiera, también en lo sentimental, en lo social y hasta en lo familiar. En mis relaciones interpersonales en diferentes niveles. Las personas egoístas ponen barreras en sus relaciones interpersonales porque viven para sí mismos y no disfrutan. Escuchen esto, no disfrutan de la compañía completamente de los demás. No disfrutan completamente de la compañía de los demás porque siempre están pensando en lo que pueden perder o están pensando de que están dando mucho y no deben dar tanto. Que sea el Espíritu Santo de Dios poniendo en nuestras vidas y en nuestro corazón el dar. Porque también cuando no damos, porque el Espíritu Santo es el hacer como el querer, de Dios es eso. También cuando no damos algo, en el sentido de ser permisivos de pronto con algunas cosas o de ser alcahuetas, también tenemos que aprender a decir no para que enseñemos a alguien, y así estamos dando también una forma de enseñar, ¿sí? Entonces no quiere decir que yo te va a entregar algo, también quiere decir que tengo que aprender a decir no y entregar ese aprendizaje a la persona. Entonces esto es complejo, pero tenemos que aprender a recibir primero lo que viene de Dios para poder tener discernimiento en lo que damos. Esto no se restringe solamente al plano del dinero o bienes, también puede ser en estatus. Personas que creen que pueden perder estatus, pueden verse débiles o necesitados delante de los demás. Dar es una orden que nuestro Padre nos ha entregado para que nosotros seamos bendecidos. Dar de lo que tenemos en todo. Es una expresión de amor que debemos poner en práctica todos los días, porque la recompensa absoluta viene de Dios y no del mundo. Y muchos podrían decir que esto es una forma de interés. Recibir cosas celestiales es una forma de interés. No es así, porque cuando tengo intereses celestiales estamos hablando de fe. Esa fe en un reino predominantemente invisible espiritualmente, pero real. Porque de lo espiritual es donde proviene todo. Todo proviene de lo espiritual. Toda providencia viene de Dios. Toda generosidad. De lo espiritual es donde proviene el bienestar del cristiano y se hace efectiva en la provisión diaria, en mi cocina, en mi vida, en mis alimentos. Todo viene de lo espiritual. Ustedes creen que viene de mis manos, de mi trabajo, no, viene de lo espiritual. Porque estamos aquí vivos por misericordia de Dios.
Vamos a leer Lucas 6:38. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Y terminemos entonces con este versículo. Bueno, hay otro. Vamos a leer este. Y vamos a leer otro para ya ir finalizando. 6:41. Marcos 6:41. Mateo, Marcos. Aquí está. ¿Lo tienen allí? Entonces tomó los Marcos 9, 41. Me equivoqué aquí. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Hay una recompensa que viene de lo alto. Y Lucas 6:38. Veamos Lucas 6:38. Del gobierno de Dios. 6:38 en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dad. Dice aquí, dad y se os dará. Medida buena. Todo tiene una medida celestial, ¿sí? En otra versión dice, denles a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará lo que ustedes necesiten. La misma medida que ustedes den a los demás. Así dan trigo, reciban una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Dios da por su generosidad y también en su justicia. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos que aprender a disfrutar de la compañía y entregar lo mejor a todas las personas, sin importar si son cristianos o no. Muchos hijos de Dios se limitan solamente a decir, no, yo solamente doy a mi hermano en la fe, doy lo mejor de mí, comparto con mis hermanos en la fe. Yo no comparto con la gente del mundo, porque son personas del mundo, que no tienen a Cristo, no. Y solamente andan en un círculo cerrado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y a ver esto que el Señor nos pone adelante. Debemos amar al prójimo, a los demás. Debemos entregar y disfrutar de la compañía, inclusive de aquellos que no son cristianos. Eso sí, sin estar compartiendo las prácticas del mundo, pero sí debemos nosotros aprender a dar amor, entregar nuestra atención y compañía a todas las personas sin excepción. Nadie ha visto jamás a Dios, dice en Juan 4:12, primera de Juan 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4:12. Bueno, aquí nos quedamos entonces con el tema de hoy. Espero haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.